Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la más cordial y cálida bienvenida. Quien les habla, Gustavo Contreras. Les habla así esta serie, Descubriendo al Mesías de las Profecías. Con gozo, con gusto, estudiamos la palabra de Dios en las profecías mesiánicas dadas en el Antiguo Testamento por el Señor para anunciar el advenimiento del Cristo, la gran promesa para el hombre, pero también es el gran triunfo de parte de Dios, el regalo de Dios, como se definió Jesús a sí mismo ante la mujer samaritana. Y como tal, Jesús llega al mundo, lo cumplió todas las profecías mesiánicas, tales como habían sido anunciadas, e incluso y mucho más en algunos aspectos espirituales que hasta el día de hoy los judíos les cuesta asimilar. Este es un aspecto muy importante, amigos, que hace la diferencia, marca el contraste entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Qué cosa? La piedra de tropiezo. Jesús, pues, al traer interpretación absolutamente fresca, novedosa, tal como Juan capítulo 1, 17. Invitamos a abrir ese texto. Usaremos en mayor medida otras versiones. Siempre nos acostumbramos a mirar la Reina Valera 60, nuestra Biblia tradicional. Miramos otra. Recordemos en el caso de Juan 1, 17 para observar que no hay tal contradicción como aparenta en la Reina Valera 60. Allí aparece Moisés, aparece en Jesús, pero no contrapuestos o en oposición, sino más bien allí aparecen como complemento y uno sobre el otro mayormente trayendo mucho más luz. Miramos pues entonces San Juan capítulo 1, 17 en la versión de la Biblia Católica de Jerusalén. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad de esa ley, esto agrego yo, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y efectivamente, amigos, la gracia de entender y explicar esa ley. Tanto, fíjense, aún miramos el siguiente versículo, muestra que no solamente Jesús vino a profundizar la ley, a explicarla, sino al mismo Padre, como cuenta el siguiente versículo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. La palabra griega que se utiliza allí es lo ha dado a conocer, lo ha revelado. Deriva de allí la palabra en español exégesis, que es dar una explicación. Efectivamente, Jesús vino a dar una explicación, o contado, como dice en la versión de Jerusalén. Viene a narrar, a profundizar aún más acerca de Dios. Así que Jesús tuvo esa doble misión, es profundizar la ley y profundizar al Padre. Nadie más que Él. Por lo tanto, cuando Jesús enseña la ley, si el texto nos dice que la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo, de esa ley revelada a Moisés, pues amigos, qué bueno es escuchar a Jesús. Esa fue la recomendación que Dios dio acerca de Jesús cuando se producía su bautismo según San Juan capítulo 3. Y tanto también en el monte de la transfiguración. Escúchenlo. Esa es la expresión, dicho en un lenguaje más coloquial. Pero en esencia, Dios dice a él, oíd, escúchenlo. Vamos a leer el texto allí en San Mateo capítulo 3, desde el versículo 15-16, cuando Jesús se bautiza y habla el Padre. Pues es sabio escuchar a Jesús como intérprete de la ley, quien viene a dar la gracia y la verdad en su plenitud, para que los hombres comprendamos cómo es la voluntad de Dios. Miramos pues entonces parte del bautismo de Jesús. Allí en Mateo capítulo 3, nuevamente la Biblia de Jerusalén, dice, versículo 14, Juan el Bautista trataba de impedírselo de descender a las aguas, porque decía, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le dice, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Dios toma mucho placer en este Hijo. Y allí en San Mateo capítulo 17, cuando el momento de la transfiguración, ahí vamos a ver que en el diálogo que Jesús tiene con quienes se aparecieron milagrosamente, Moisés y Elías, y los 3 discípulos amados contemplando la visión.
Nuevamente se oye la voz de Dios con un detalle adicional que se observa aquí en Mateo capítulo 17. A él oíd es la expresión que queremos leer. Miramos pues esa expresión. Bien, Mateo capítulo 17, desde los primeros versículos leemos. 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y entonces desde el versículo 3, detalles, amigos, que queremos prestarle atención. Si Dios el Padre está diciendo, escúchenlo, presten la atención, es para que cristianos y cuanto más judíos presten atención a la interpretación que Jesús traía de la ley, a su enfoque. Miremos más. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dice a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Y de la nube salió una voz que decía, miremos, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Bien, escuchar a Jesús es sabio cuando Él explica, comenta aspectos de la ley. Pero hay aquí, amigos, que en lo que Él va a comentar da una sentencia contundente para con los judíos al narrar aquella parábola de los labradores malvados. Es el final caso de los judíos. Jesús mismo les pregunta a ellos en Mateo capítulo 21, ¿qué hará el dueño de la viña a esos labradores malvados? Nos acordamos, ¿no? Allí en Mateo capítulo 21, versículo 40, se puede leer esto. Y ellos responden, a los malos destruirá miserablemente y arrendará la viña a otra gente que produzca los frutos de él. Bien, así se cumplió, literalmente. Fueron muertos miserablemente. Ahí miramos versículo 40, cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Versículo 41. Le responden, a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús dice, ¿y no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien hizo todo esto. Y es maravilloso a nuestros ojos. ¿No leyeron eso? Salmo 118, 22, 23. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Se los quita a ustedes y se les va a dar a otro pueblo. Bien, este mismo Jesús que anunció ya la caída del judaísmo y la destrucción final para dar paso a un nuevo pueblo, que sería esta raza de Jesús, pero descendiente de Abraham también. Esto vamos a mirarlo también en el libro de Gálatas, donde se ve claramente que quienes participan de la gracia y de la justicia por la fe forman parte de la familia de Abraham. Esto vamos a mirarlo en el capítulo 3 hoy en Gálatas. Y acordémonos, para ir cerrando esta pequeña introducción, que Jesús anunció la aparición de su compañero, el Espíritu Santo, quien completaría toda información, toda revelación, ya que Jesús traía muchas cosas para enseñar, pero ellos no estaban capacitados para recibir. En tanto, al venir el Espíritu Santo, ellos tendrían más luz, pero el Espíritu no hablaría de sí mismo o trayendo cosas de Él mismo, sino que hablaría lo que Él oyera. Él traería de Jesús, glorificaría a Jesús. Y por lo tanto, lo que los apóstoles reciben del Espíritu Santo proviene de Jesús. No hay contradicción entre lo que Jesús enseñó y las enseñanzas de Pablo o algunos de los apóstoles, especialmente lo que tiene que ver con el tema de salvación, que es lo que nos está ocupando en estas sesiones, en estas emisiones. Vamos pues entonces a mirar en Gálatas capítulo 3, vamos a leer allí la porción, desde el versículo 6 en adelante, vamos a retomar
parte de la emisión anterior, y avanzar para mirar profundidades y especialmente la diferencia entre la justicia que es por la ley, la que es por la fe. Y especialmente Pablo, cuando habla del tema de la justicia que es por la ley, lo hace en tonos duros, porque la gente que se mueve en esta línea jamás tuvieron un nuevo nacimiento. Y amigos, cuando uno habla de obedecer las leyes sin nuevo nacimiento, es traer un fruto a Dios desoyendo el modo de Dios. Acordémonos de Caín. Dios había pedido ofrenda de sangre. Así a lo largo de los siglos se ve en los patriarcas cuando celebran su culto, su adoración en un altar con sangre, con un sacrificio en sangre. Y Caín no ofreció esto. Él ofreció lo suyo, sus obras que él podía traer, no siguiendo el modelo de Dios. Bien, este es el problema judío. Ya lo había dicho el apóstol Pablo en Romanos 10:3, que ignorando la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia. Y entonces allí es cuando se enredan en la piedra de tropiezo. Dios pone un plan, y el plan del Señor es tomar la provisión que Él nos da. Leemos pues capítulo 10:3 de Romanos, y estamos usando la Biblia de Jerusalén. Solamente para variar, amigos, toda Biblia está buena, pero hay detalles que son claves cuando necesitamos ver cómo dice el original también, el original griego. Pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ahora en el versículo 4. Porque el fin de la ley, el objetivo, el propósito de la ley es Cristo, para justificación de todo creyente. No, amigos, como suponen algunos que el final, el término de la ley es Jesús, que con Jesús terminó la ley. No, el propósito de la ley, porque la ley todavía sirve. Ya Pablo lo había dicho, ¿acaso invalidamos la ley? No, la confirmamos. Romanos 3:31. La venida de Jesús no es para terminar con la ley, amigos. Jesús mismo ya lo había dicho, yo no vengo para terminar o abrogar o anular, vengo para cumplir. ¿Y cuál es el propósito de la ley? Bien, esa es una de las preguntas que hoy tenemos en Gálatas 3:19. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué vino? ¿De qué sirve? Veremos si podemos alcanzar en esta emisión y si no en las siguientes. Recuerden que estamos dedicándonos de lleno, a paso lento quizás, pero seguro, para exponer toda esta belleza que es el libro de Gálatas en la relación de la justicia de Dios en base a la fe y la justicia de Dios también, Dios la reveló, en base a la ley. Alguien diría, pero ¿cómo? Dios tiene dos justicias. Amigos, el Señor se revela claramente, de hecho Santiago, capítulo 2, él claramente dice, Santiago 2:23, vosotros veis que no solamente el hombre es justificado por la fe, sino también por las obras. Y entonces hay un complemento, una armonía entre Pablo, que enseñaba la salvación por la fe sin obras de la ley, y Santiago que dice, no, las obras también, que están en contradicción. No, amigos, no hay contradicción. El error judío es haber despreciado la justicia de Dios. No me interesa Cristo y me interesa hacer lo que dice el reglamento, cumplir el reglamento, y le agrego las tradiciones de los ancianos, la Mishnah, para que Dios vea que soy muy exigente en cumplir los reglamentos. Ese es el gravísimo error judío. Miremos acá, tenemos en Santiago, en el libro de la Biblia de Jerusalén, Santiago capítulo 2, leemos, vamos a ver, versículo 18 en adelante. Miren, amigos. Al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo, responde Santiago, te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan, te ganan porque ellos tiemblan, ellos creen. Pero ¿cuál es el problema del demonio? No obra. Tiene que haber obras. Una fe que opera, no una fe estática, contemplativa, como la de los antiguos abades, ermitaños, aún de los padres de la iglesia, que se pasaban tiempo. Es el caso de un tal Simón el Estilista, un individuo que murió pasados los 80 años. Al mirar una biografía de Simón el Estilista, estilos en griego es columna, él vivía en una columna. Sus
70 años de existencia. Él se trepaba y allí estaba, en la actitud contemplativa. Los individuos lo miraban, este es un santo holgazán, amigos. No sé cómo haría sus necesidades. Acá tenemos, San Simeón el estilista. Así como él hubo otro también, tal San Antonio. Bien, son gente que se dedicaban, antiguamente los veneraban, hoy los llamamos holgazanes. Ese tipo de fe no sirve, hay que trabajar, obrar. Tú crees en Dios, muéstralo, porque los demonios creen y tiemblan, más tú no tiemblas, ellos tiemblan, pero ellos no obran, no hacen nada de acción buena para merecer a Dios, no les interesa, odian a Dios, pero tiemblan porque hay un Dios. En nuestro caso, amigos, no imitemos a Simón o Simeón el estilista. Reitero, este hombre vivió arriba, sus pelos largos, sin higienizarse, pasaba todo el tiempo allí en la actitud contemplativa. Y la gente pasaba y lo veneraba. Es un gran santo, un hombre que no hace mal a nadie, ni hace bien a nadie también. Bien, vamos entonces a mirar el texto. Completamos la lectura de Santiago, capítulo 2, acerca de la fe y las obras. Miremos pues. Dice, versículo 19, retomamos. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras? Y por las obras la fe alcanzó su perfección. Y alcanzó pleno conocimiento, la escritura que dice, o pleno cumplimiento. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. ¿Vemos, amigos? Entonces, sí hay tal cosa como una justicia de Dios en base a la fe y una justicia de Dios en base a la ley. Pero van en sucesión. Primero es esta. Es aceptar la provisión de Dios, aceptar a Cristo para que Él renueve nuestro corazón, nos haga nuevas criaturas, quite el corazón de piedra, ponga el de carne, derrame agua y limpie los ídolos, nos dé su espíritu y entonces cumplimos la justicia en base a la ley. Recuerden, estamos citando de memoria Ezequiel 36. Bien, en el caso de Gálatas 3 sale nuevamente el tema de la justicia por la fe y por las obras. Pero aquí Pablo va a ser duro con la gente que promueve la justicia por las obras. Entonces, ¿está mal Santiago? ¿Hay contradicción entre ambos? No, amigos. El gran problema de esta gente, la justicia por las obras, es que desprecian la justicia de Dios en base a la fe. Se lo nota en el texto. Pablo mismo dice, pero si ustedes comenzaron por el Espíritu, ¿van a acabar en la carne? ¿Para qué sirvió Cristo? Es esa onda judía, diríamos hoy. Es esa manera judía de inyectarles. Eran los judaizantes. Decían, esto tienen que guardar ustedes también. Y Pablo pues decía, Cristo ya lo hizo todo, amigos. Entreguémonos a Él, obedezcámosle a Él. Y en la profundidad de la ley que Él trajo, la hizo más profunda, más dura. Jesús fue el que dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo te digo, insultas a tu hermano. Por lo tanto, amigos, seguir a Cristo es más duro que lo que la letra de la ley de Moisés enseñaba. Bien, en Gálatas 3, amigos, vamos a mirar cómo Pablo trabaja con la justicia de Dios en base a la fe. Creer en Cristo, en la provisión de Dios, para que seamos aceptados, aprobados, justificados, salvados por Dios. Mientras que esta otra línea son gente que minimizan a Jesús. Lo ponen como un apéndice, como, bueno, está bien, hay que aceptarlo, pero esto también hay que hacer. Es ese planteo, amigos, porque no lograron ver a Jesús. Porque el que lo ve tiene la actitud de Pablo, lo tengo por basura todo, con tal de ganar a Cristo. ¿Recuerdan la definición de justificación por la fe que estamos manejando acá? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede por sí mismo. Esa fue la experiencia de Pablo cuando lo voltearon del caballo para que muerda polvo.
Ahí tenemos una definición, amigos. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Recuerdan que ya en Romanos 8:3 se nos dice que el hombre no puede, por la debilidad de la carne, cumplir el estándar de la ley. En cambio, Dios envió a un reemplazo, igual que nosotros, en semejanza de carne de pecado, para que entonces pudiera cumplir el estándar. Se nos atribuye, se nos regala esa victoria como que fuera nuestra, pero con una condición: los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto significa, amigos, que tenemos que volver nuevamente a someternos a Jesús y obedecer sus mandamientos. Leemos acá, mire, Romanos 8, 3, 4 de la versión, la Biblia de Jerusalén. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne humana, el ser humano no podía cumplir el estándar de la ley. Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden o por causa del pecado, condenó el pecado en la carne, viviendo Él, lo condenó, obteniendo victoria, venciendo al pecado, no violando el mandamiento, a fin de que la justicia de la ley, que exigía la ley, se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Esa conducta, amigos, es fundamental, porque hay quienes hoy proclaman que la ley está abolida. ¿Y qué conducta llevan? Una conducta liviana, de baja estofa en algunos casos. Y con ello traen vituperio a Dios, porque Dios los salva para que uno siga siendo. Amigos, déjenme que se los ilustre. Cuando hay curaciones, sanaciones, ¿saben cuánta gente dice: pero ustedes tienen el don de sanaciones, en su iglesia hacen milagros, tienen poderes, ponen la mano y curan a la persona? Porque en mi iglesia allí hay el pastor que ora y ya, le curó la cirrosis, le curó el enfisema, le curó, en fin, los dramas que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Saben, amigos, que aquí hay algo más profundo? ¿De qué me sirve que me cure la cirrosis y yo diga: ay, ahora sí que gozo de salud, para seguir tomando otra vez vino y contraer cirrosis nuevamente? No me curó entonces mi vicio que lleva a producir cirrosis. ¿Qué decir del enfisema? Ahora sí, puedo respirar, tengo mis pulmones bonitos, me curó el enfisema, ahora sí, voy a fumar mejor. ¿Qué es eso otra vez? Notamos el texto de Romanos 8:4. Somos justificados, el texto dice 8:4, que la justicia de la ley se cumple en nosotros, quienes seguimos una conducta no según la carne, volver otra vez al alcohol, volver al cigarrillo, ya que se nos perdonó, sino según el Espíritu. Bien, esta es la obediencia que Dios quiere. Por eso no puede rebajarse la ley, queda exaltada. Bien, amigos, en Gálatas capítulo 3, que vamos a leer ahora, versículo 6 en adelante, se observa algo precioso, la relación entre la gracia, la ley, se observa la fe, la persona, su conducta, cómo debe ser llevada, pero también el papel de las obras de la ley. Y especialmente en manos de aquellos que desprecian a Cristo, merecen condenación. Leamos pues entonces Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante. Así Abraham creyó en Dios y le fue reputado como justicia. Tened pues entendido que los que viven de la fe, o en la fe, estos son los hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena noticia: en ti serán benditas o bendecidas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe, viven para la fe, creyendo en Dios, son bendecidos con Abraham el creyente. Forman parte de la familia de Abraham, porque ellos creen. Luego vendrá la obediencia. No que por la obediencia, que ese era el gran problema judío. Ellos trataban de cumplir sin tener fe. De hecho, Jesús llegó, no lo querían creer. ¿Por qué no creéis a mis palabras? ¿Se acuerdan, amigos? Vamos a repasar el texto de San Juan,
capítulo 5, prácticamente la última parte, desde el versículo 40 en adelante. Casi con una pena profunda, Jesús que les habla con amor, pero les revela el problema que ellos tienen. Ellos defienden a Moisés, cumplen con los mandamientos, pero odian a Jesús. Y él mismo dice, es una contradicción. Si yo soy enviado por Dios, pero yo no los voy a condenar a ustedes. El mismo Moisés en quien ustedes confían, Él los va a condenar. A ver, miremos San Juan 5:40 en adelante. Vosotros no queréis venir a mí para tener vida. La gloria no la recibo de los hombres, pero yo os conozco, no tenéis en vosotros el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese lo recibiréis, lo aprobaréis, lo abrazaréis. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros? Por gloria se entiende aquí aprobación, respeto, cuánta cosa agradable que podemos recibir de otro ser humano. ¿Cómo podéis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? Gloria que a veces molesta porque hay reprensiones. Cuando Dios busca su gloria, quiere que el hombre se humille y obedezca. Y muchos de nosotros no queremos esas reprensiones, porque no queremos soltar el pecado. Versículo 45. No penséis que os voy a acusar yo delante del Padre. Vuestro acusador es Moisés, en quien habéis puesto vuestra esperanza. Es decir, los 5 libros de Moisés. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Versículo 46. Porque él escribió de mí, como aparece en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Dios mismo dice que levantaría un profeta como Moisés, que lo deberían escuchar. Pero versículo 47 ahora. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Estos son los dichos de Jesús dialogando con estos fariseos. Qué importante, amigos, es creer a Dios primeramente, que dijo, escúchenlo. Y al escuchar al Maestro, puede dolernos. No por nada, amigos, si Jesús le decía sepulcros blanqueados, raza de víboras, cuántas expresiones duras. Pero un hombre que pretende estar en paz con Dios debe escuchar las bofetadas de Dios. No nos gustan, amigos, a nadie le gusta. Pero es nuestro Padre, nuestro Creador, que nos quiere corregir de los errores graves que muchos llevamos. Y Jesús, amorosamente al comienzo, pero ya al final de su ministerio, Mateo 23, tuvo que ser duro. Y poco después ya lo mataron. Bien, así Jesús obra amonestando a esta gente. Fíjese aquí Deuteronomio 18, 18. Allí donde aparece la flechita del mouse. El primer versículo. Yo les suscitaré o les levantaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, dice Dios a Moisés. Pondré mis palabras en su boca. Él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. ¿No? Si alguien no quiere escuchar la voz de Jesús. Esto es una profecía. Deuteronomio 18, 18. Ya anunciaba la aparición del Cristo. Bien, amigos, cuando Jesús habla, el hombre escucha y lógicamente acepta la reprensión. Pero miremos ahora, volviendo a Gálatas capítulo 3, cómo Abraham, que sí escuchó a Dios y aceptó, como Jesús dice, Abraham debía ver mi día y lo vio y se gozó. Pero ustedes, como no son hijos de Abraham, no se gozan. Miremos, vamos a seguir leyendo Gálatas capítulo 3, estábamos en los versículos 8, 9, vamos a avanzar. Bien, leemos versículo 7. Tened pues entendido que los que viven de la fe, estos son los hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena noticia. En ti serán benditas o bendecidas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe, o en la fe, o para la fe,
son bendecidos junto con Abraham el creyente. Porque todos los que viven de las obras, o para las obras, o en las obras, todos van a ser sinónimos. Es decir, que ellos viven en base a lo que diga el reglamento, incurren en maldición. Pues dice la Escritura, maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Este es un texto que aparece en Deuteronomio. Fijémonos, amigos, que Pablo a continuación comienza desde este versículo a mostrar la diferencia entre los que viven en base a la fe y los que viven en base a la ley. Y a esto lo llama malditos. Porque el mismo texto dice, maldito el que no cumple las ordenanzas, los reglamentos. Entonces tú eres un maldito o cumples todos los reglamentos. Acuérdense, amigos, que el mismo Señor en Romanos capítulo 3, versículos 9 en adelante, los condena a todos. Todos somos injustos, no hay quien escape. Y por lo tanto, el mismo reglamento que pretendemos cumplir nos vuelve contra nosotros, porque nadie lo puede cumplir. Por eso es que siendo el reglamento o la ley un estándar tan alto, ¿quién lo puede cumplir? Miremos allí en Romanos 3, estamos mirando acá, versículo 10 en adelante. Pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están bajo el pecado. Como dice la Escritura, no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay sensato, no hay quien busque a Dios. Estas son citas tomadas del Antiguo Testamento. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien obre el bien, no hay ni siquiera uno. Son afirmaciones que trae la Biblia contra el ser humano. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden engaños. Veneno de áspides o de víboras bajo sus labios. Maldición y amargura rebosa su boca. Ligeros sus pies para derramar sangre. Ruina y miseria son sus caminos. Amigo, con tal descripción, y si tanto defendemos la ley, ¿qué nos puede pasar? El camino de la paz no lo conocieron, no hay temor de Dios ante sus ojos. Esta es la descripción que Dios hace planetaria. Son todos los seres humanos, tanto judíos como griegos. Por lo tanto, la ley tiene el objetivo de denunciar, no de salvar. Quien cumple el reglamento, yo no derramo mis pies, como dice el texto ahí, yo soy una excepción, veneno de áspides, no, acá en mi garganta soy una persona que permanentemente estoy dando alabanzas y estoy en la iglesia cantando cantos e himnos. Aquí no hay veneno en mi garganta. No, amigos, no podemos, nadie. Tenemos que ser sabios, reconocer la necesidad de humillarnos para que entonces Dios pueda operar un cambio. Por lo tanto, la ley tiene como objetivo, como un espejo, revelar cómo estamos, no que nos provee una salvación. Tomando el ejemplo del espejo, de hecho, Santiago en el capítulo 1 toma esa ilustración de que la ley es como un espejo, allí por el versículo 19. Y significa que el hombre mira la ley como quien mira un espejo para verse cómo está. Y si su rostro tiene dificultades, una mancha, una suciedad, no se sirve del espejo para lavarse la cara. El espejo no lava, el espejo no provee agua, no provee, si estoy desnudo y me veo que mi piel está rechinando por el frío, y entonces siento que necesito algún abrigo, el espejo no me provee ropa, no me provee agua, no me soluciona nada, me revela que tengo problemas. ¿Qué tengo que hacer? Cuando miro el espejo, busco la solución fuera del espejo. Eso es lo que nos enseña, vamos a mirar hoy en Gálatas 3, en esta y en las siguientes emisiones. Vamos a leer el texto, amigos, de Santiago, capítulo 1, la función de la ley, y así también nos va a ser claro cuando abordemos este tema en Gálatas 3, que es nuestro capítulo que estamos examinando. Miremos pues entonces a Santiago, capítulo 1. Bien, tenemos allí, desde el versículo 19 en adelante, vamos a leer un poquito antes, desde el 17, lo siguiente. Toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación o de rotación. Así que Dios no cambia
y su ley y sus mandatos han sido siempre los mismos desde siempre. Leemos todavía más. Versículo, miramos acá del 19. Tenedlo presente, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 23. Miren acá, vamos al 22 también. Poned por obra la palabra y no os contestéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra, la predicación, leer la Biblia, sin ponerla por obra, este se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero yéndose se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor, hacedor de lo que piden esos reglamentos. Este, practicándola, será feliz o bienaventurado. Un ejemplo aparece a continuación. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno en su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. Por lo tanto, mira la ley y ahí dice, ten cuidado con tu boca, no maldigas, pero no le pone freno. ¿De qué sirve haber leído y no pone en práctica? O haber leído, y el siguiente texto 27, habla de que la religión pura y sin mácula es visitar a los enfermos. Leemos ahí. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visiten a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y consérvense incontaminados del mundo. Esto es poner en práctica cuando uno lee la Biblia como quien mira un espejo. Otra vez leemos, amigos, los textos de Primera de Santiago, capítulo 1, versículos 24, 25, para ver esa relación de que mirar la Biblia, estudiarla, aprenderla y ponerla en práctica, eso es mirar atentamente la ley, pero buscar salidas fuera de ella, buscando a Cristo, que es quien nos lava de nuestros pecados y nos provee el poder del Espíritu Santo para que hagamos la voluntad de Dios. Con nuestras fuerzas no podremos. Leemos otra vez entonces 1, capítulo 23, para ver mejor el contexto. 1:23. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen ante un espejo. Se contempla, pero yéndose se olvida de cómo es. Se miró, pero no hizo nada. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad, por eso se la compara con un espejo, y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor, hacedor de esa ley. Este, practicándola, será bienaventurado, será feliz. Bien, amigos, vemos que la ley sirve para reflejar cómo estamos. Y por lo tanto, si estamos con necesidad de cambios, la ley nos va a mostrar. Si dice, no matarás, acordémonos, Moisés dijo eso. Y yo razono, yo nunca tomé un puñal, sí, una vez, pero cuando era niño, con mi hermanita. No, la ley dice la letra, pero Jesús vino a dar la gracia y la verdad. Si tú llamas necio a tu hermano, te enojas contra tu hermano, violaste ese mandamiento. Por lo tanto, si me traes una ofrenda, déjala allí, ve y reconcíliate con tu hermano. Ponte de acuerdo. Y entonces vienes y me traes la ofrenda. Porque si no te pones de acuerdo, allí el enemigo te entrega al juez. El juez te entrega al alguacil. El alguacil te mete en la cárcel. Yo te digo, no vas a salir de ahí hasta que me pagues el último centavo. Me lo vas a pagar. Noten, amigos, qué severo el lenguaje. ¿Para qué? Para que miremos la profundidad de la explicación de Jesús del mandamiento de Moisés. A eso se refiere el primer texto leído hoy, que es la ley de Moisés, o por Moisés fue traída. La gracia y la verdad la trae Jesús. Bien, amigos, ahora vamos a ver en la lectura que tenemos de Gálatas, capítulo 3, vamos a continuar, ¿qué ocurre con la gente que se apega a la ley y desprecia a Jesús? Miran el espejo, y ahora sí vamos a ponerlo en armonía con el espejo, y no recurren a Jesús para que les cambie el corazón. Siguen con el mismo corazón, impuro, codicioso, egoísta. Amigos, ¿de qué sirvió cuando Jesús hizo la limpieza en el templo y quitó a los cambistas y a toda esta gente? Recuerden el texto,
Esto aparece allí en Mateo capítulo 21. Y que los fariseos le preguntan, ¿y tú con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Ya la pregunta en sí, el diálogo posterior de Jesús, que le dice, yo les voy a decir con qué autoridad hago esto de expulsar los cambistas y todo el desorden que ustedes provocan. Ustedes son, esta es casa de oración, no cueva de ladrones. Ustedes la convierten en cueva de rateros. Por eso vengo a poner orden. Ustedes quieren saber con qué autoridad hago esto. Se los voy a decir, pero contésteme esto. Juan el Bautista, ¿qué pasó con él? ¿Se acuerdan? Y esta gente eludió la respuesta, lo que muestra que ni ganas ni intención tenía de quitar la limpieza de sus almas o de la inmundicia. No había intención. Leamos la porción, amigos. Esto es salvación por obras. Eso es lo que Pablo condena en Gálatas 3. Miremos. Vamos a leer un poquito más. Capítulo 21, versículo 23. El tema de la purificación del templo está al comienzo del capítulo 21. Así que esto, quizás podemos leerlo para ver el contexto. Porque luego de haber limpiado el templo, hace enseñanzas, pero luego vuelve otra vez al templo. Y cuando vuelve, ahí es cuando lo abordan los dirigentes. ¿Por qué hiciste esto, lo que hiciste? ¿Sí? Entonces leamos lo que hizo. Y las afirmaciones de Jesús, muy serias a esta gente, que jamás se convirtieron, porque al tener esa conducta de increparle, ¿por qué hiciste esto? Ellos no estaban arrepentidos, no mostraban algún signo de remordimiento, de dolor, cómo se los desenmascaró como ladrones. Vamos a leer entonces Mateo capítulo 21, la porción dedicada a la limpieza del templo. Eso está en Mateo capítulo 21, prácticamente al comienzo. Vamos a buscar el texto. Dice, versículo 12, leemos acá. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 13 en la versión de la Biblia de Jerusalén. Y les dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, refiriéndose al templo, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos o de rateros. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó. Mas los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron y dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Él dice, sí. ¿No habéis leído nunca que, y cita entonces un texto, de la boca de los niños y de los que aún maman, te preparaste alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Al día siguiente, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre, pasó por lo de la higuera. Pero amigos, en el versículo 23 es la parte que nos importa. Ahí viene la pregunta. ¿Por qué hiciste lo que hiciste el día de ayer? Que fue la limpieza de los cambistas. Bien, 21-23 leemos. Llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús responde, también yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez, ¿con qué autoridad hago esto? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí de esta manera. Si decimos del cielo, Él nos va a reprender. Entonces, ¿por qué no le creísteis si venía de Dios? Y por el contrario, si decimos que es de los hombres, tenemos miedo de la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces responden a Jesús, mira, no sabemos. Y Él les replica de igual manera, tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Notamos, amigos, en este planteo se ve fundamentalmente el tema de la salvación por obras. Primero, rechazan a Jesús. Fundamental, no lo aceptan. ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? Y Jesús, sabiendo de esta gente, les devuelve con una pregunta para que se vean a sí mismos. Vino el precursor, Juan Bautista, para anunciar la aparición del Cristo.
Bautizaba en aguas de arrepentimiento, en inmersión, para que confiesen sus pecados, abandonen los mismos, sean nuevas personas. Y así están preparados para cuando venga el Cristo. No aceptaron. Entonces, cuando Jesús hace la limpieza y les llama cueva de bandidos, ustedes son los responsables, ¿acaso se arrepintieron? No, pero hay que seguir con los reglamentos. ¿Nos damos cuenta? Esta gente de los reglamentos, de las obras de la ley, que rechazan a Jesús, allí se cumple el texto que hemos leído de Romanos 10:3. Estos, ignorando la justicia de Dios, procuran establecer la suya propia y no se sujetan a la justicia de Dios. Bien, ahora en Gálatas capítulo 3 sale al descubierto por qué son condenados. Leemos pues entonces el libro de Gálatas, estamos leyendo esa porción. Capítulo 3. Vamos a retomar la porción. Ahí tenemos ya, que nos dice, versículo 10 en adelante, porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. De allí, hermanos, amigos, decimos, incurren en maldición porque no aceptan a Jesús. Solamente dependen de los reglamentos. Pues dice la Escritura, maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios, es cosa evidente, pues dice un texto en Habacuc 2:4, el justo vivirá por la fe. Esa es la forma en cómo Dios sostiene al hombre, que crea en la provisión de Dios. Pero la ley no procede de la fe, sino que quien practique sus preceptos vivirá por ellos, así como ordena la ley. ¿Saben, amigos, que permítanme ilustrarlo? Estamos yendo en la ciudad, aquí en este país es muy común las leyes de tránsito, muy estrictas. Yo recuerdo cuando llegué a este país, traía mi modo de manejar autos de mi país. Y entre esas cosas, no respetar los stops, las paradas de las esquinas, cuando hay un cartel rojo que dice stop o parada. Excepto en los trenes, allí dice pare, mire, escuche. Pero acá, eso es mi país, pero acá es en las esquinas, pare, pare. Y entonces yo andaba con mi vehículo y me pasaba de largo. Y una vez una amistad me dice, pastor, si lo ve el policía le saca un ticket. ¿Ticket por qué? ¿Qué hice de malo? Se tragó el stop, ahí dice parada, tiene que parar. Pero si no hay nada alrededor. ¿Saben? Esas son leyes humanas. Las tuve que aprender. Me costó mucho. Pero cada vez hay que parar y esperar unos 3 segundos allí y seguir la marcha. Si hay un policía escondido, si no hacemos ese reglamento, nos cobra el ticket. Noten, amigos, que el texto que estamos leyendo allí en Gálatas dice que, lo vamos a repasar otra vez, Gálatas 3:10, 11, para entender Gálatas y la ilustración también. Repasamos. Dice, porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Pues dice la Escritura, maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios, es cosa evidente porque el texto dice en Habacuc, el justo vivirá creyendo. Pero la ley no procede de la fe, sino hay que practicarla. Bien, amigos, déjenme que siga con la ilustración. Ya varias veces pues me ligué tickets. En una ocasión, la señal de stop estaba escondida entre las hojas del árbol. Yo no la pude ver. Y me lo tragué, me fui sin hacerle stop. Y el policía estaba por ahí escondido. Y me paró. Le dije, pero está ahí, no se la puede ver. ¿Por qué no limpian el follaje? Señor, ¿está o no sí, está. Eso es problema suyo, no mío. Sí, pero tienen que limpiar. Y yo discutiéndole. E incluso pasó otro, también se lo tragó y le dije, ve, hay otras personas que están pasando. Mírese, más o menos como eso, ¿notan? Así estaba la experiencia que tuve años atrás. Entonces el policía me dice, mire, señor, yo le tengo que hacer el ticket a usted. Después voy a seguir al otro. Y lógicamente pasaba la gente, uno tras otro, se lo tragaban y yo ahí esperando. Ya. Ahora, permítame ilustrarlo. Si yo le digo al policía, mire señor, usted, está bien, me encontró en falta, pero yo le prometo que de ahora en más no lo voy a hacer más.
no me haga el ticket. Y yo le prometo, yo, por fe, créame, por fe, yo le voy a obedecer todo. El policía opera así. Aquí no hay fe. Aquí es, el reglamento dice, usted lo violó, yo le tengo que hacer la multa. Así es el reglamento. Esa es la ley, amigos. La ley no tiene que ver con fe. La ley es reglamento. Insisto, si yo al policía le digo, créame, le ruego, por favor, la próxima no lo hago más, no lo hago más, ese policía no cumple su función. A él lo entrenan. Una vez les digo, amigos, yo llevaba a mis hijos y entonces apenas estábamos conociendo el país y yo sabía que tenían que cargar siempre el cinturón. Yo lo tenía, pero mis hijos pequeños no lo tenían y hacía mucho calor. Y entonces, subiendo una rampa, pues el policía nos detiene. Y yo ya capté, chicos, pónganse rápido el cinturón. 4 hijos pequeños. Y no, ya era tarde. Entonces el policía me desvió a un costado. Ok, ¿sabe por qué lo detengo? Yo ya sabía, pero tuve que preguntarme, como que no sabía. Usted me dirá de qué se trata. Sus hijos no tienen cinturón. Sí, señor, yo sí, lamento. Ok, y el ticket va. Saben que, conversando con amigos, les dije, pero si fuera una mujer policía, que las hay damas policías, si yo hubiera hablado de otra manera, un poquito más galán, ¿no es cierto?, con una dama, ¿saben qué me dijo el compañero? Mira, te la hace peor. Las damas policías son madres también. Y te dicen, mire señor, le hago doble ticket. Mire, no me hable así, que le hago un ticket peor. Porque usted no puede andar en estas calles tan transitadas con sus hijos sin la protección. Ponerse el cinturón y todas esas cosas. ¿Saben, amigos? La policía no anda por fe. Violaste el reglamento, lo tienes que pagar. Te hago el ticket y luego tú pagas el precio ya de lo que sale el ticket. Y sale dinero y cuesta y duele para no volver a hacerlo. Esa es la pena, el castigo. Por lo tanto, la ley, nos dice Pablo, no procede de fe, sino que la ley dice, hazlo. Si no lo haces, eres maldito. Amigos, no sentimos que por haber violado la ley nos sentimos mal. Es la conciencia que nos trabaja. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Dios no nos va a dejar tranquilos. Enhorabuena, envía a su Espíritu Santo, que de acuerdo a las palabras de Jesús, el Espíritu viene para remover la conciencia. Mírenlo cómo lo expresa San Juan 16, versículo 8. Cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y al convencernos de pecado, compunge el corazón. Nos sentimos mal. El Espíritu Santo nos hace sentir el peso de la ley. ¿Para qué? ¿Para humillarnos? ¿Para que caigamos en depresión? No, para que rápidamente vayamos a Jesús y le digamos, Señor, perdóname y dame tu sangre que me limpie. Y el Señor oye la oración y nos perdona y nos limpia. Miren allí, 16:8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, Paráclito, le llama, es la palabra griega para consolador, le llama la Biblia de Jerusalén. Cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu va a mover la conciencia porque violamos la ley, pero no para que tengamos fe. Ya, prometo no hacerlo más. No, repárame el daño que hiciste. ¿Entendemos el concepto en Gálatas? Vamos a repasarlo otra vez. Así estamos mirando en Gálatas, capítulo 3, que la ley no procede de la fe, sino que ordena, hazlo. Tú no lo haces, eres maldito. Bien, Jesús nos viene a rescatar porque Él cumplió la ley. La cumplió tan satisfactoriamente que el peso del castigo cayó injustamente sobre Él, pero fue provisión de Dios para que todos podamos escapar. Leamos pues nuestro último texto de Gálatas, capítulo 3. Leemos el versículo 12. Pero la ley no procede de la fe, sino que quien practique sus pecados vivirá por ellos. Eso dice la ley. Y partecita del siguiente versículo. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Este es el tema, amigos, que miraremos en la siguiente emisión. Queremos agradecerles que podemos discutir amablemente
un tema tan apasionante, y es cómo podemos heredar la salvación, cómo conjugar ambos aspectos, la ley, las obras, la gracia. Noten cuando podemos combinar todo ello, hacer que la gracia y la ley, las obras y la fe, todo junto, poder entenderlo para que con nueva naturaleza, con el poder de Dios, podamos cumplir el estándar que Dios ya nos lo regaló en Cristo y que Dios espera que cumplamos la voluntad de Él. Dios los bendiga, amigos, y esperamos vernos en la siguiente emisión. Hasta entonces.